Me llamo Arturo, tengo 50 años, y mi vida cambió radicalmente después de un accidente laboral. Lo que comenzó como un pequeño descuido en la fábrica donde trabajé durante 3 décadas, terminó por convertirse en el fin de mi carrera. Un mal movimiento, una herramienta caída, y mi mano izquierda quedó parcialmente afectada. Aunque no era incapacitante, mis superiores lo vieron como una excusa perfecta para deshacerse de alguien que ya consideraban demasiado viejo. La carta de despido llegó fría y sin emociones, sellando un destino que nunca imaginé enfrentar. Perder el trabajo a esta edad no es solo un golpe económico, es un ataque directo al orgullo y al sentido de propósito. Me sentí vacío, como si la sociedad hubiera decidido que ya no era útil. Lo peor no fue la pérdida del ingreso, sino el lento desmoronamiento de mi vida personal. Mi esposa, Clara, una mujer fuerte y pragmática, comenzó a mostrar signos de impaciencia hacia mí. Las conversaciones simples se convirtieron en discusiones, y las discusiones en gritos que llenaban cada rincón de nuestra casa. Sentía que mi opinión ya no importaba. Clara me reprochaba la falta de ingresos, y aunque trataba de explicarle que estaba buscando empleo, la tensión económica solo acrecentaba la distancia entre nosotros. Las noches, antes cálidas y llenas de risas, ahora eran silenciosas y frías. A veces me preguntaba si aún quedaba algo de amor entre nosotros, o si solo éramos dos extraños compartiendo el mismo techo por inercia. En medio de este caos interno y externo, encontré un pequeño respiro, una cafetería-librería situada a pocas cuadras de mi casa. Era un lugar acogedor, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y un aroma constante a café recién molido. Allí me refugiaba casi todos los días. Me sentaba en un rincón, con una taza de café en las manos y un libro en el regazo. A través de las páginas, escapaba a mundos imaginarios donde el dolor y la frustración no existían. Fue en ese rincón donde conocí a Calista. Calista era una de las camareras del lugar. Joven, probablemente en sus 20 y tantos, tenía una energía que iluminaba el espacio. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes reflejaban una calidez que parecía imposible de encontrar en este mundo tan frío. Al principio, nuestra interacción era mínima. Un buenos días cuando traía mi café o un necesita algo más. Dicho con cortesía. Sin embargo, con el tiempo, esos saludos se convirtieron en conversaciones breves, luego en charlas más largas. No sé en qué momento exacto comenzó todo, pero fue claro que Calista no solo me escuchaba, sino que también entendía mi dolor. «Debe ser difícil», me dijo una tarde mientras recogía mi taza vacía. «Perder algo que ha sido parte de ti durante tanto tiempo». Su comentario me sorprendió. No muchas personas se detenían a mirar más allá de la superficie. Le respondí con una sonrisa amarga. Difícil no lo describe del todo. Es como si todo lo que fui se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Calista se sentó a mi lado por un momento, algo que no solía hacer con los demás clientes. Pero no se ha desvanecido. Quizás solo está esperando que lo redescubras. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Desde ese día, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas. Le conté sobre mi accidente, sobre Clara, sobre mi lucha por encontrar un propósito. Ella, en cambio, compartió detalles de su vida, una joven que trabajaba para pagar sus estudios en psicología, con sueños de ayudar a personas que, como yo, se sentían perdidas. Había algo en ella que me devolvía la esperanza. No era solo su juventud o su belleza, era su capacidad de escuchar sin juzgar, de ofrecer una palabra de aliento cuando más la necesitaba. Poco a poco, me di cuenta de que esperaba con ansias nuestras charlas. Cada vez que cruzaba la puerta de la cafetería, buscaba su rostro entre los demás, y cuando la veía, mi día mejoraba instantáneamente. Lo que empezó como una simple amistad, se transformó en algo más complejo. Sentía una conexión con Calista que no había experimentado en años. Ella me hacía sentir valorado, respetado, algo que había perdido tanto en mi hogar como en mi propio corazón.
Pero, al mismo tiempo, esta relación me llenaba de culpa. Sabía que estaba cruzando una línea emocional, una que no debía cruzar mientras aún estaba casado con Clara. Sin embargo, el vacío que sentía en mi matrimonio era insoportable, y la relación con Calista me ofrecía una luz en medio de mi oscuridad. ¿Era esto amor? ¿O simplemente una ilusión creada por mi soledad? No tenía las respuestas, pero sabía que el camino que estaba tomando cambiaría mi vida para siempre. Con cada día que pasaba, mi conexión con Calista se profundizaba. La cafetería, que al principio era un refugio de soledad, se convirtió en el escenario de un vínculo que desafiaba todo lo que yo creía posible a mi edad. Ya no solo hablábamos de mi vida o de mis problemas. Nuestras conversaciones se habían vuelto más personales, más íntimas. Comenzamos a compartir sueños, temores y pequeños detalles de nuestro día a día. Ella me hacía sentir joven de nuevo, como si el peso de mis años y mis fracasos desaparecieran en su presencia. Una tarde lluviosa, el café estaba casi vacío. Calista se acercó a mi mesa con su habitual sonrisa, pero esta vez, en lugar de marcharse tras dejar mi café, se quedó de pie junto a mí. ¿Te importa si me siento?, preguntó, sosteniendo una taza para ella misma. Por supuesto que no, respondí, sorprendido pero aliviado de tener su compañía. Se sentó frente a mí, y por primera vez, sentí que el aire entre nosotros cambiaba. No era solo una camarera y un cliente charlando. Había algo más en su mirada, algo que no podía ignorar. Durante nuestra conversación, en un gesto casi instintivo, Calista extendió su mano y la posó suavemente sobre la mía. Su piel era cálida y delicada, un contraste con mi mano áspera y marcada por los años de trabajo. El toque fue breve, pero suficiente para encender una chispa en mi interior. «Arturo», dijo mirándome directamente a los ojos, «a veces siento que llevas tanto peso sobre tus hombros que te olvidas de permitirte ser feliz». No supe qué responder. Su honestidad me desarmó. Lo único que pude hacer fue apretar ligeramente su mano antes de que ella la retirara con una sonrisa tímida. Con el paso del tiempo, estos pequeños gestos se hicieron más frecuentes. Una mano que rozaba la mía al pasarme un libro, un roce de sus dedos al darme el cambio, o una caricia rápida en el hombro cuando se despedía al final de su turno. Cada toque, aunque breve, llevaba consigo una carga emocional que ambos entendíamos pero ninguno se atrevía a verbalizar. Recuerdo especialmente una noche en la que, después de cerrar la cafetería, Calista me invitó a quedarme un poco más. «Quiero mostrarte algo», dijo con una sonrisa cómplice. Me llevó a una pequeña sala en la parte trasera del café donde guardaban libros antiguos. Encendió una lámpara de mesa y sacó un ejemplar desgastado de poesía. «Este es mi favorito», confesó, abriendo el libro en una página marcada. «Me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo hermoso que encontrar». Nos sentamos juntos en un sofá viejo, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban. Ella comenzó a leer en voz alta, y yo, más que escuchar las palabras, me perdí en el sonido de su voz. Era suave y melodiosa, llena de una calidez que parecía envolverme por completo. Sin darme cuenta, mi mano encontró la suya. Esta vez, no la retiró. La sostuvo, entrelazando sus dedos con los míos, mientras continuaba leyendo. Cuando terminó, hubo un silencio que parecía contener todo lo que no nos atrevíamos a decir. Mis ojos buscaron los suyos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La miré con una mezcla de admiración y culpa, sabiendo que lo que sentía por ella estaba cruzando límites que no debía cruzar, pero incapaz de resistirme. «Gracias por esto», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Gracias a ti por escuchar», respondió ella, con esa sonrisa que me desarmaba cada vez. El punto de quiebre llegó una noche cuando Calista y yo estábamos limpiando juntos tras el cierre. Mientras recogía las mesas, tropecé accidentalmente con una silla, y ella, en un acto reflejo, me sujetó por el brazo para evitar que cayera. La cercanía entre nosotros era innegable. Podía sentir su respiración, su fragancia dulce y ligera. «¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Sí, gracias a ti», respondí, sin apartar mis ojos de los suyos. Y entonces sucedió. Fue un momento impulsivo.
Un instante en el que la razón cedió completamente al corazón. Me incliné ligeramente hacia ella, y antes de que pudiera detenerme, nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Ella no se apartó. En cambio, cerró los ojos y, en un gesto que confirmó todo lo que ambos sentíamos, dejó que nuestros labios se encontraran. El beso fue suave, lento, como si ambos quisiéramos saborear cada segundo. Fue el tipo de beso que no solo transmite deseo, sino también una profunda conexión emocional. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada al principio. Solo nos miramos, sabiendo que habíamos cruzado una línea de la que no habría retorno. «Calista», comencé a decir, pero ella me interrumpió. «Lo sé, Arturo», susurró, tomando mis manos entre las suyas. «No sé a dónde nos llevará esto, pero lo que siento por ti es real». Sus palabras eran un eco de mis propios pensamientos. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me veía, no como un hombre roto, sino como alguien digno de ser amado. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que, con Calista, estaba dispuesto a correr el riesgo. Después de nuestro beso, la relación con Calista se volvió cada vez más intensa. Cada encuentro en la cafetería se cargaba de una electricidad palpable, y nuestras conversaciones se tornaban más cargadas de emoción y deseo. Sabíamos que estábamos cruzando una línea peligrosa, pero la conexión que compartíamos parecía inquebrantable. Cada día, nuestra atracción se volvía más difícil de ignorar. Una noche, después de su turno en el café, Calista me propuso algo que no esperaba. «¿Te gustaría salir un rato?», preguntó en un susurro, como si temiera que alguien nos escuchara. Un lugar tranquilo, solo nosotros dos. Acepté sin pensarlo, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Nos encontramos en un rincón apartado del parque cercano, un lugar que rara vez visitaban otras personas. La oscuridad de la noche y el silencio de los árboles creaban el ambiente perfecto para nuestro encuentro clandestino. Caminaron juntos bajo las sombras, sin intercambiar muchas palabras, pero la tensión entre ambos era palpable. Finalmente, llegaron a un banco cubierto por la oscuridad de un gran árbol, lo que nos proporcionaba cierta privacidad. Calista se sentó primero y me invitó a unirme a ella. Al hacerlo, nuestros cuerpos se rozaron, y fue como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. El roce de su piel contra la mía hizo que mi corazón latiera más rápido. «Arturo, esto es peligroso», susurró Calista, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Si alguien nos viera…». Pero no terminó la frase. Ambos sabíamos lo que eso significaba. «No puedo dejar de pensar en ti», le respondí, mi voz quebrada por la tensión acumulada. «No quiero que esto termine. No quiero perderte». Calista me miró fijamente, su respiración agitada. Yo también quiero esto». Y con esa confesión, sus labios encontraron los míos de nuevo, esta vez con más urgencia, como si estuviéramos tratando de suprimir todo lo que nos frenaba. Fue un beso profundo, lleno de deseo y emoción reprimida, y mientras nos besábamos, el mundo exterior desapareció por completo. Mi mano se deslizó suavemente por su espalda, recorriendo la curva de su cuerpo, y ella respondió, acercándose más a mí. La química entre nosotros se desbordaba, y el deseo que habíamos estado guardando se manifestaba en cada caricia, en cada roce. La oscuridad del parque nos envolvía, y aunque sabíamos que estábamos rompiendo las reglas, no podíamos detenernos. Sin pensarlo demasiado, Calista me empujó suavemente contra el respaldo del banco, y se situó encima de mí, sus piernas entrelazándose con las mías. El contacto físico se volvió más intenso, y la cercanía de nuestros cuerpos hizo que ambos perdiéramos el control. Cada beso, cada toque, era una explosión de sensaciones que no podíamos frenar. En ese rincón del parque, lejos de las miradas curiosas, nos rendimos a la pasión que nos consumía, sabiendo que lo que hacíamos era un acto prohibido. Pero, en ese momento, no importaba nada más. Solo existíamos nosotros dos, en ese espacio oscuro y secreto donde todo lo demás se desvanecía. Fue una tarde común, o al menos eso creía yo. Después de días de tensión con Calista, decidí quedarme en casa para intentar recomponer lo que quedaba de mi matrimonio. Sabía que no podía seguir engañando a Clara ni a mí mismo. Necesitaba tomar una decisión. Sin embargo,
Lo que no imaginaba era que el destino ya tenía planes para mí, planes que me cambiarían la vida para siempre. Mi hijo, Nicolás, llegó inesperadamente esa tarde. Había estado fuera por unos días, visitando a unos amigos, y parecía cansado pero tranquilo. Al principio todo parecía normal. Saludos rápidos, preguntas sobre su estancia, pero algo en su actitud me hizo sospechar que había algo más. Su mirada estaba más intensa de lo habitual, y había un nerviosismo sutil en su voz. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, sin rodeos, al entrar en la sala donde yo estaba sentado. Su tono me hizo sentir una punzada en el estómago. Algo no estaba bien. «Claro, hijo, ¿qué pasa?», respondí, tratando de mantener la calma. «Vi algo en tu teléfono», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No quise mirar, pero estaba ahí. No pude evitarlo». Mi corazón se detuvo por un instante. Mi teléfono. Sabía que había mensajes de Calista, mensajes que nunca imaginé que alguien más podría ver. Nicolás se quedó en silencio por un momento, observando mi reacción, y entonces las palabras salieron disparadas de su boca. «Papá, ¿quién es esa chica? ¿Por qué le mandas mensajes así? ¿Qué está pasando?». Su voz era un eco de confusión y dolor. Al principio, no supe qué decir. El peso de la culpa me aplastó, y sentí cómo mi mundo comenzaba a desmoronarse. Antes de que pudiera responder, Clara entró en la habitación y vio la expresión en nuestros rostros. Nicolás, con una mirada de acusación, le entregó mi teléfono sin decir nada más. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión insoportable. Clara observó la pantalla, su rostro cambiando de color mientras leía los mensajes. No pasó mucho tiempo antes de que estallara. «¿Qué demonios es esto, Arturo? ¿Estás loco? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡A mí, a Nicolás!». Clara gritó, su voz temblando de rabia. No había más espacio para las mentiras. Todo estaba expuesto, y no había forma de esconder la verdad. «Clara, por favor, escúchame», traté de decir. Pero ella no me dejó. Mi esposa estaba fuera de sí, y cada palabra que salía de su boca era más hiriente que la anterior. «¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Con una chica tan joven? ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Qué esperas que haga ahora, Arturo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto?». Mi corazón se rompió al ver el dolor en sus ojos, pero no sabía cómo defenderme. No había excusa suficiente, no había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. Mi relación con Clara, ya frágil, se desplomaba en un segundo. El daño estaba hecho, y no había marcha atrás. Nicolás, al ver la escena, se levantó de su silla, su rostro rojo de indignación y tristeza. «Papá, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos dijiste lo que estaba pasando? No me importa lo que hagas, pero me duele que me hayas mentido». Sus palabras fueron como una daga clavada en mi pecho. Mi hijo, la persona a la que siempre quise proteger, ahora me veía como un extraño. Había fallado como padre, como esposo y como hombre. La casa se llenó de un caos insoportable. Clara seguía gritando. Nicolás apenas podía contener las lágrimas, y yo me sentía como un espectador en mi propia vida, incapaz de detener lo que ya era inevitable. Todo lo que había construido, toda la fachada de una familia feliz, se derrumbaba frente a mis ojos. «Esto es el fin, Arturo», Clara dijo finalmente, su voz llena de desdén. «No sé si puedo perdonarte por esto. No sé si quiero seguir viviendo con alguien como tú». En ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea, y no importaba cuánto lo deseara, no podía retroceder. El amor de mi familia, las relaciones que había dado por sentadas, todo se había deshecho. Lo único que me quedaba era la incertidumbre de un futuro que ya no podía controlar. Los días que siguieron fueron una sucesión de discusiones, silencios incómodos y lágrimas. Clara y yo apenas intercambiábamos palabras. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía el peso de la traición y la desilusión en sus ojos. Ella había sido mi compañera durante años, pero en ese momento, todo lo que compartimos parecía haber desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Mi familia, la que alguna vez creí que estaba intacta, ahora se desmoronaba lentamente. Nicolás se había distanciado de mí, evitándome como si fuera un extraño. Sus ojos ya no brillaban con la admiración que solían tener hacia mí. El dolor en su rostro era evidente.
Y yo, incapaz de remediar la situación, me sentía completamente impotente. Lo había fallado como padre, y aunque intentaba acercarme a él, cada intento era rechazado con frialdad. La confianza que había construido con él a lo largo de los años se había evaporado, dejando un vacío entre nosotros. Clara, después de semanas de conversaciones tensas, finalmente tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo con alguien que había traicionado su confianza de tal manera. Me pidió que me fuera, que me alejara para que ella pudiera sanar y encontrar algo de paz. Mi hogar, el lugar que había sido el centro de mi vida, ya no me pertenecía. El sonido de las llaves al caer en la mesa fue la señal de que todo había terminado. Los días siguientes fueron oscuros y solitarios. La cafetería, el único lugar donde me sentía algo más cerca de estar en paz, dejó de ser un refugio. Ahora estaba lleno de recuerdos de lo que había perdido, de lo que había destruido con mis propias manos. Calista, la única que había estado a mi lado en ese caos, también se fue. Después del escándalo, ella decidió que lo mejor era alejarse. Me dijo que no podía seguir viviendo en una situación tan incierta, que su futuro no podía depender de mí, alguien que había perdido el rumbo. Quedé completamente solo. Mi vida estaba en ruinas, y el futuro parecía sombrío. No tenía trabajo, no tenía familia, no tenía a nadie. El camino por delante estaba lleno de dudas, y no sabía por dónde empezar. Había arruinado todo lo que había construido, y no podía ver una forma de reconstruir mi vida. Todo lo que conocía se había desvanecido, dejándome con el peso de mis decisiones y el vacío de una vida que ya no era la misma.